Bienvenidos a esta catequesis número 10 del Centro Arquidiocesano de Evangelización, en este apartado en el que hablamos del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tocar precisamente en el capítulo 10, versículo 17 al 31, el tema del sentido de la riqueza y la libertad de los apegos. Es importante hacer un estudio muy detallado de este pasaje porque a veces suele resultarnos equívocos. Por ejemplo, hay momentos donde este evangelio, junto con algo que encontramos en el libro de Santiago, que habla sobre la riqueza, sobre el dinero, a veces suele ser tergiversado y se pueden buscar decir cosas que el evangelio no quiere decir sobre el tema de nuestra relación con el dinero, con las riquezas o los bienes materiales. Entonces, ¿qué nos encontramos en este capítulo 10? Iba de camino cuando se le acercó a Jesús, uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, ya conoce los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Él le contestó, porque él contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante la respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús mirando alrededor les dijo, qué difícil es que un hombre entre al reino de los cielos, pues tiene muchas riquezas. Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Hemos cortado allí porque es como lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. Y lo primero que podríamos empezar diciendo es que la historia, esta historia del joven rico, que llamamos así, eh, suscitó mucho miedo entre las comunidades y entre los discípulos, porque Marcos no quiere inventariar nuestros bienes, pero eso era lo que de pronto los apóstoles pensaban. Los apóstoles pensaban que cuando Jesús se refería al tema de los bienes en la vida del discipulado, tenía que ver con el hecho de simplemente despojarnos de todo, que es uno de los elementos que a veces se trabaja en los evangelios o en la palabra, pero esto suscitó mucho miedo porque pareciera que Jesús nos está inventariando cada uno de los bienes, como que nos está pasando revista de cada una de las cosas que tenemos para que empezamos a salir de ellas. Pero resulta que el problema, o por qué ataca Jesús el problema de los bienes, porque no es el tema de atacar los bienes o el tema de colocar la lupa sobre los bienes porque tenga que ver con el tener. El problema de Jesús no es el tener. El problema de Jesús es la relación que yo tengo con las cosas que poseo. Porque yo puedo tener muchas cosas, pero cuando yo poseo cosas, quiere decir que yo he perdido mi esencia y he dejado diluir mi esencia en aquellas cosas que tengo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchas veces hay cosas que consideramos como tesoros y no estamos hablando solo de bienes, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero en este momento Jesús pone la lupa sobre la relación que tiene este personaje que se acerca a Jesús, este joven que era muy rico, dice la palabra, con los bienes. Su problema no es que tenga cosas o que tenga muchas cosas. El problema no es que se deshaga de ellas, el problema es que tiene una relación simbiótica, es decir, muy unida con los bienes que tiene. Y ahí está el problema no es que tengamos, el problema es que muchas veces son las cosas las que nos tienen a nosotros.
Lo segundo que podemos encontrar en este Evangelio es que Jesús muestra en el camino que debemos despojarnos de aquellos apegos. ¿Qué son los apegos? Es un amor desmedido, un amor irracional, un amor que pierde todo sentido por las cosas que hay alrededor de nosotros. Esos son los apegos. Cuando tú no eres capaz de vivir sin eso que consideras como un tesoro, estás generando un apego. Eso no quiere decir que no tengamos raíces, eso no quiere decir que no tengamos cosas a las que tengamos cierta cercanía o filiación, cierta relación importante. Pero es importante saber para el discípulo, luego lo veremos, que hay un orden de las cosas que no puede ser alterado. Porque si ese orden de las cosas en la vida del discípulo es alterado, la relación con Dios empieza a voltearse, a diluirse, a perderse. En el 10:21 encontramos algo importante que Jesús le dice a este amigo que se le acerca. Le dice la palabra que Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta, vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Desapegarse de las cosas que hay en nuestra vida es importante para poder seguir a Jesús. ¿No han visto que cuando uno carga muchas maletas, cuando va de viaje, el camino se hace más difícil? Pues así mismo es en la vida, entre más uno cargado esté, más difícil le es caminar. Entre más peso tenga un ascensor, más difícil ha de subir o incluso de bajar. Entonces, hay ciertas cargas de más que a veces, con las que a veces llenamos nuestra vida, que hacen perder el sentido de ella. Entonces, cuando Jesús le dice, vende y dáselo a los pobres, Jesús le plantea un desafío que en el fondo el joven no cumple. Y esto refleja dos elementos fundamentales en ese momento del versículo 21, capítulo 10. Primero, refleja la inmadurez del joven. ¿Qué inmadurez refleja? La inmadurez de vivir de lo externo. Ahí nos dimos cuenta lo triste que se puso, que ni siquiera regateó con Jesús. Y no porque tal vez Jesús hubiera accedido, pero si te van a quitar algo que es muy importante para ti, y es algo de lo que no depende tu vida, algo de lo que no, en lo que no está edificada tu vida como discípulo, pues tú dices, bueno, Señor, pero puedo vender una parte, qué sé yo. Pero no, él simplemente se entristece, no regatea, sino que se pone triste y dice que se fue. Eso quiere decir que tenía una relación tan fuerte y un apego tan desmesurado por las cosas que tenía y que poseían su corazón, porque ni siquiera era que él tuviera cosas, sino que las cosas lo tenían a él, que su inmadurez espiritual era muy fuerte. Eso es lo primero que logramos descubrir. Y lo segundo es que aquí Jesús, cuando le pone el reto de desprenderse de todo lo que tiene, rompe con una falsa imagen que él tiene de sí mismo. ¿Por qué una falsa imagen? Porque esa falsa imagen se crea por la manera como se presenta. Si hay una cosa a lo que yo le tengo miedo en la vida es a la gente que se presenta siempre por delante con sus pergaminos, ¿no? Que te dice cosas como, buenas, yo soy fulano de tal, hice la maestría en tal cosa, estudié tal otra, me preparé en tal persona, yo conozco a fulano de tal, y se te presenta con todos los pergaminos. Eso fue lo que hizo el joven cuando se acercó a Jesús. Cuando Jesús lo manda a cumplir con los mandamientos, él se ufana de que los cumple todos. Él se ufana y presenta sus pergaminos delante de Jesús, como diciendo, ya he cumplido todo lo que debería hacer, creo que ya me merezco el cielo. Y hemos hablado tal vez en otra catequesis de que el cielo no se gana por merecimientos, se gana por misericordia. Entonces hay dos cosas que Jesús rompe con este reto que le pone al joven. El primero es que le descubre su inmadurez espiritual por el apego a las cosas, y el segundo, que rompe la falsa imagen que él tiene de sí y la falsa profundidad que tiene con la palabra de Dios. Él cumple externamente con lo que Dios manda en cada uno de sus mandamientos. Recordemos que estos mandamientos, pues de alguna manera, daban una carta
debía en el discipulado, es decir, era una carta de presentación, pero no lo eran todo. Pero para él era suficiente para ganar el reino de los cielos. Entonces, Jesús descubre su falta de profundidad. Y esta falta de profundidad hace que también descubra algo que es muy elocuente o que es muy evidente, mejor, en este pasaje. Y es que imagínense en una piscina. Usted está en una piscina. Si usted no sabe nadar, usted debe, en el momento en que cae a una piscina o se mete a una piscina y ya la piscina es más honda que usted debe agarrarse a algo porque usted no sabe nadar. Hagamos de cuenta que saber nadar es la capacidad que yo tengo y la relación profunda que yo tengo con Dios. Si yo no tengo relación profunda con Dios, es decir, no sé nadar, me tengo que aferrar a algo que me sostenga para no hundirme. Digamos que eso a lo que me sostengo, voy a hacer el ejemplo de esto, es como si esto se convirtiera en un salvavidas. Un salvavidas no me va a enseñar a nadar. Un salvavidas solamente va a sostenerme a flote. Pero en algún momento yo me tengo que dar cuenta que si no aprendo a nadar, pues me voy a hundir en la piscina. Eso era lo que le pasaba al joven rico. Tenía una falta de profundidad tan evidente que debía aferrarse como un salvavidas a las cosas que tenía para sentirse verdaderamente hombre, para sentirse verdaderamente humano, para sentirse verdaderamente hijo de Dios. Creía que con solamente cumplir, que con solamente tener tal vez ese salvavidas o tener sus bienes era suficiente para no hundirse. Y resulta que nos damos cuenta que no. Entonces, para seguir a Jesús, nos damos cuenta que no es una norma vender los bienes. Es decir, si tú quieres seguir a Jesús, no es que mañana tienes que ir a deshacerte de todas las cosas que tienes. Lo que quiere hacer Jesús en este Evangelio es hacernos darnos cuenta que debemos ser libres para seguirlo, porque hay muchas riquezas a las que uno se apega, al narcisismo, a la belleza, a la imagen estropeada que uno tiene de Dios, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay personas que se aferran tanto a su belleza física que termina siendo su propio Dios. Le cuesta mucho la profundidad espiritual, pero le es muy fácil mantenerse o sacar tiempo para hacer ejercicio todos los días durante un determinado prolongado, durante un prolongado tiempo. Tiene una disciplina para eso, pero no tiene una disciplina para la oración. Entonces muchas veces la riqueza no tiene que ver solamente con los bienes materiales, tiene que ver con esa autosuficiencia que uno tiene, que puede ser una riqueza para uno. Puede ser también tu belleza, eso de lo que te sientes tan orgullosa de verte de esta manera o de verte de aquella otra. También puede ser una riqueza. Y esas cosas a las que nos aferramos en el fondo nos hacen esclavos muchas veces. No quiero decir con esto que entonces si tú te sientes bien con tu cuerpo fitness, entonces vas a dejar de hacerlo. No, estamos hablando de que la verdadera riqueza que debe tener todo discípulo o toda persona que conoce profundamente a Dios es aprender a aferrarse solo a Él. Y todo lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. Entonces, aferrarse a Jesús, aunque uno no sepa lo que viene, pero a estar aferrado a Él, le hace perder a uno los miedos de lo que pueda pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nos pide deshacernos de todo aquello que posee nuestro corazón, que es un tesoro para nuestro corazón y que no es Él, para que en el momento tal vez más fuerte, más difícil de nuestras vidas, tengamos cómo sostenernos sobre el agua, aunque no tengamos el piso sobre el cual no se pueda sostener incluso nuestro cuerpo. Porque el miedo es el mayor obstáculo de la vida eterna. Y uno tiene miedo a perder todas esas cosas que tiene. Por eso uno se aferra profundamente a ellas. ¿Por qué vivimos tan aferrados a los bienes o a las cosas que tenemos? Llámese bienes materiales, belleza, inteligencia u otras cosas, o lo que tú consideres un tesoro. ¿Por qué tenemos tanto? ¿Por qué vivimos tan aferrados a ellos? Porque tenemos miedo a perderlo.
Y a veces por ese miedo a perderlo, resultamos haciendo cosas o resultamos alejándonos de Dios de una manera que no nos imaginamos. En el 25, versículo 25, Jesús, atacando estas riquezas, lanza la frase del camello. Y las riquezas hacen perder nuestro norte porque muchas veces nos identificamos con ellas, porque es muy fácil tenerlas o están a nuestra mano tenerlas. Y eso a veces hace que uno se enorgullezca de eso. Porque a veces las riquezas, segundo, nos escondemos detrás de ellas. Hay gente que es tan pobre en la vida, que lo único que tiene para dar son cosas. Creo que me entienden esa palabra. Hay gente tan pobre en la vida, tan pobre, que lo único que tiene para darle a la gente son cosas. Y a veces por eso nos escondemos detrás de ellas. O a veces nos diluimos en ellas. Nos diluimos en ellas, ¿qué es? Que no nos deja alcanzar nuestra verdadero yo. No tenemos profundidad de vida. Nuestra vida gira alrededor de esas cosas. Y el miedo a perderlas hace que nos aferremos a ellas de tal manera que muchas veces nuestra vida gira en torno a cosas verdaderamente superficiales. Por eso, quien se deja determinar por la riqueza y no por Dios pierde. Diríamos que solamente podrá disfrutar de su riqueza el que es capaz de vivir sin ella. Y eso era lo que quería hacer Jesús en la vida de este joven rico. El que vive verdaderamente es el que es capaz de vivir sin ninguna otra riqueza que no sea Dios. Porque es que no estamos exentos de un día perderlas. ¿Y qué pasa si un día las perdemos? Entonces perdemos nuestra vida porque perdimos eso que llamábamos tesoro, porque ya perdimos eso que llamábamos riqueza. A eso, a esa relación de apego que tenemos con las cosas, es lo que quiere Jesús que rompamos en nuestro camino de discipulado para poder seguir. Por eso, vivir libre es vivir ligero, sin cosas que no te hagan más difícil el camino. Por eso hablábamos de que algo pesado no deja que uno siga como tiene uno que hacerlo. Qué bueno que nosotros empecemos a revisar en nuestra vida cuáles son las mayores riquezas que tenemos. Y esta es la tarea. Vamos a comparar cuáles son las 5 mayores riquezas o los mayores bienes, los tres mayores bienes espirituales que tengo, personales, y cuáles son los 3 bienes materiales más importantes para mí. Y ahí seamos sinceros. Si para usted es muy importante su casa, ponga su casa. Pues si para usted es muy importante el carrito que compró con tanto esfuerzo, o la finca, o la moto, o la bicicleta, qué sé yo, pues colóquelos. Y esas son las 3 cosas más importantes en los bienes que tiene. Cuando hagas los 3 bienes personales o espirituales que tienes más grandes y los 3 bienes materiales más importantes que tengas en tu vida, trata de empezar a imaginar qué pasa si empiezas a eliminar cada uno. Si uno de esos bienes, cuando los tachas, te hacen sentir una sensación de vacío, de miedo, colócale un asterisco y empieza a trabajar en tu relación con ellos. Buenos días.